a proceder a la presentación del libro de José Manuel López Blay. Como sabéis, hace unos 6 meses se inauguró la exposición de la escuela en blanco y negro, en altura desde 1900 a 1970, y estamos en el patio de la escuela. El acto de la presentación de la exposición en su momento se hizo en el lado contrario de donde estamos ahora. Entonces, la verdad es que viene el hilo. Bueno, como la idea era haber empezado por los nombres, lo conocéis todos, pero bueno, bienvenido Alejandro Mayordomo, bienvenido José Manuel López Blay, socio, alcaldesa de Altura, Cristina Lozano, concejala de Educación, miembros de la escuela, Enriqueta Jueza de Paz, Corporación Municipal y jefe de Inspección de Educación, Juan Corchazo. Al resto de vecinos, a todos bienvenidos. Bueno, como decía, estamos aquí en tiempos de la pandemia, en la presentación de un libro que ha ido retrasando su presentación, igual que ocurrió, como comentaba, en la exposición. Y entonces ahora José Manuel López Blay nos indicará, nos explicará y nos contará un poco de todo lo acontecido para la publicación del libro. Yo no me quiero extender más, tenemos el tiempo un poco revuelto, esperemos que nos respete. Y nada más, doy la palabra a Cristina Lozano, concejala de Educación. Lo he dicho, buenas tardes. Buenas tardes, Corporación Local, Jueza de Paz, Dirección del CEI Virgen de Gracia, Inspector Jefe, que ahora no localizo, Corchado. Elios también lo he visto por ahí, director de la EPA, y muchos maestros y maestras que también veo por el público. Bueno, es un verdadero honor estar en esta mesa compartiendo la presentación de este magnífico libro. Para cualquier pueblo tener a 2 personas como Trini y Manolo es una verdadera suerte. Y es una suerte por su generosidad, altruismo, por su saber hacer. Nunca me cansaré de daros las gracias por haber organizado la exposición que nos permitió recorrer la escuela de nuestros padres, tíos. Un recorrido real por sus cuadernillos, fotos, libros, pupitres. Quedará grabado en mi memoria para siempre. Gracias, Guille. Quedará grabado en mi memoria para siempre el cuadernillo de María Muñoz Martín, por su redacción del 14 de julio de 1936, que se titulaba Vacaciones de verano. María y otros niños y niñas vieron truncado ese y muchos veranos más por la guerra y posguerra. Y no solo disfrutar el verano merecido después de terminar el curso, sino la oportunidad de poder acudir a la escuela con normalidad. Infinitas gracias, Trini y Manolo, por vuestra labor. Para que un pueblo esté vivo, su escuela debe estar viva, y para lograr tal éxito dependemos de varios factores. Uno muy importante es que el equipo directivo de la escuela sustente valores de igualdad, de solidaridad, de integración, de participación, de interculturalidad, de democracia y de laicidad. La escuela pública es para todos y de todos. Con ello quiero decir que cuando un niño o una niña entra por la puerta del cole no se tiene en cuenta la capacidad económica de su familia, la etnia a la que pertenece, la nacionalidad, etc. Todos son tratados de igual forma, algo que parece una obviedad, pero que en realidad no lo es. La garantía de igualdad real es la educación pública. El recurso más valioso que tiene la educación pública es el humano. La formación continua de los maestros y profesores es crucial. La dotación de personal suficiente es fundamental. Es por ello que la inversión de las instituciones no debe ir dirigida únicamente a las infraestructuras, que también, sino la inversión en los recursos humanos la diferencia y diferenciará del resto de educación. La educación pública no permite que nadie se quede atrás. Lucha porque el alumnado consiga los objetivos educativos y si estos no se consiguen, no te invitan a salir de ella. Los maestros, orientadores, pedagogos pondrán más empeño si cabe para conseguir estos objetivos. La escuela pública realiza labor de inclusión social en primera instancia. La escuela pública no adoctrina,
crea librepensadores. Otro pilar de la escuela pública son las familias, las asociaciones, son un motor para la reivindicación y recordar que la educación pública, gratuita y de calidad es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución española. En definitiva, y sin ánimo de alargarme, creo firmemente que para garantizar una sociedad igualitaria y democrática, la única manera de conseguirlo es garantizando una educación pública en todas sus etapas. Muchas gracias. Bueno, para mí es todo un honor darle la palabra a Alejandro Mayordomo, que es catedrático de la Universidad de Valencia. Alejandro. ¿Este? Ah, no, el otro, ¿no? Puedo quitarme esto, ¿no? Hola, buenas tardes a todos. Trataré de ser muy breve, pero si me paso, pues que alguien me haga una señal, ¿eh? Porque son muchas las cosas que quisiera o que podría decir, pero la prudencia manda, ¿no? Y por lo tanto tampoco podemos extendernos mucho, porque lo que tratamos de hacer, me parece, ahora es una invitación a la lectura. Por lo tanto, si yo me extiendo mucho, pues quito las ganas, ¿no? Bien, fundamentalmente quería decir dos o tres cosas. La primera es la importancia del tema de la escuela como objeto de investigación histórica. Mirad, la historia de la escuela en España, como la historia de la educación en general en nuestro país, sobre todo desde el siglo XIX hasta ahora, es una historia, digamos, de esperanzas y de frustraciones, de avances, de éxitos, de logros y de fracasos, de deficiencias, de insuficiencias, de retrasos, de incumplimientos. Quiere decir que se da un hecho paradójico, pero muy frecuente. Lo que se afirma en el discurso se niega en la práctica, se niega en la realidad. Por lo tanto, yo quiero decir, el Estado habla, dice, escribe, promete, proyecta muchas cosas y hace, desarrolla, ofrece, garantiza, pues mucho menos. Del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Por eso es una historia de esperanzas, porque se pone toda la esperanza en la educación. La educación es el pan del alma, la educación es la regeneradora del país, la educación es la que produce el progreso, la educación es la que forma a los ciudadanos, la educación es la que sustenta la fuerza de la nación. Todos son apologías sobre la educación. Pero los medios, los recursos, eso es otra cosa. Y la historia de la escuela lo que muestra es la historia de un largo y difícil proceso por hacer realidad el discurso teórico sobre la escuela, que es una faceta, un recurso importante para la vida social, y de la figura del maestro, que también es señalada y reconocida como el oficio más noble, como una misión apostólica, extraordinaria, que nunca se puede pagar, pero con un maestro también abandonado a una formación escasa durante muchos años y a unos sueldos y a una condición social y laboral deficiente. Esa es la historia de nuestra escuela. También los impulsos, también los deseos, también las acciones particulares, también la entrega generosa de los maestros y de las maestras, también eso forma parte de la historia. Y algo de todo esto está en el libro que vosotros, estoy seguro, vais a leer después. José Manuel hace un estudio desde una perspectiva y desde un enfoque estrictamente local, la altura o algunas cuestiones de la comarca, pero como lo hace entendiendo y como lo hace preguntándose desde preguntas que conceptualmente están bien planteadas, pues hace un libro, hace una investigación que casa, que concilia muy bien lo que es la historia general de la educación, lo que son los grandes hechos y los grandes discursos,
que son propios de Altura y de toda Valencia y de toda España, y algunas cosas incluso de toda Europa, y casa bien esas problemáticas educativas con la visión, con la perspectiva, con el análisis, con la observación, en un espacio acotado, local, que es, insisto, concretamente la Villa de Altura y algunas situaciones también comarcales. Y eso es un mérito, porque hay mucha historia local que no tiene más sentido que el parroquiano. Me perdonáis, que solo puede interesar a los del pueblo, porque solo responde o solo da, mejor que responde, solo da datos, escenas, aspectos, pero no contextualiza en eso, en los problemas, en las situaciones, en las comparaciones, en los distintos discursos que están en pugna, que están en colisión, sobre lo que pensamos de la educación y sobre lo que pensamos que debemos hacer en educación. Lo que la educación debe ser, para qué debe ser y cómo la hemos de hacer, es una cosa en la que no todos coincidimos, no todos coinciden. Por lo tanto, hay, los historiadores llaman una guerra escolar, hay una querella, hay una polémica en torno a la escuela. Eso no puede obviarse, porque siempre ha estado así y está así, ¿no? Y entonces, cuando se hace historia local, pues ha de tener esa precaución o ese deseo o esa intención o esa oportunidad de casar las dos cosas, lo general con lo próximo, con lo singular, con lo cotidiano, lo que tiene un espacio acotado. El historiador, en este caso el pedagogo, en este caso también como José Manuel, se hace preguntas, y son preguntas generales que trata de resolver a través de una perspectiva. Lo que cambia es el enfoque. Focalizamos sobre este pueblo, pero estamos hablando de cosas mucho más superiores a Altura y más importantes. Habla de problemas pedagógicos, habla de ideas sobre educación, habla de concepciones de la práctica educativa, habla de la situación social y profesional del magisterio, y casa muy correctamente, pues, insisto y adelanto, la historia general con la historia local. Por eso, precisamente, pues ese es un aliciente para vosotros, para la lectura, porque vais a encontrar un problema gordo, un tiempo importante, unas cuestiones sociales, políticas, pedagógicas importantes, pero al mismo tiempo las vais a ver retratadas, diríamos, en esta población. Es decir, hay testimonios, hay fotos, hay espacios que reconoceréis enseguida, ¿no? Y por lo tanto están hablando de un tema muy importante en un lugar que para vosotros es, pues, el más importante, que es el vuestro, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace bien, muy bien, puede ser mejor, esperemos al próximo, y al próximo seguro que mejora. ¿Por qué este texto está muy bien? Porque está muy bien documentado, no se trata de 4 papeles, 4 cosas antiguas, no, están buscados bien los documentos, está contrastado lo que se quiere analizar, está bien narrado, él escribe bien. Por lo tanto, tiene otra cualidad para hacer una cosa que el historiador necesita, porque si no aburre, que es narrar. La historia es narrativa. Es decir, la historia tiene que ser contada también de una manera, porque si no solo se dirige a un público, pues no diré selecto, porque a lo mejor no es tanto, ¿verdad? Pero un público más erudito, más cerrado, más profesionalizado. Pero una tarea de los historiadores importantes, si son pedagogos o historiadores de la educación, más todavía, es buscar audiencias, es dirigirse a un público que sabes que puede, a través de esa lectura, disfrutar, pero aprender.
aprender, pero disfrutar, porque no es un libro que sea leído para examinarse, ni es un libro que sea leído solo para divertirse, sino para conocer, para aprender. Por lo tanto, él lo narra que la lectura, y sobre todo para alguien de aquí de altura más todavía, pues creo que es muy interesante y muy emotivo, porque trata de cosas que son las cosas de uno, ¿no? o de una ciudad. Y por otras dos razones lo hace bien, porque no es un libro apologético, no es un libro para decir lo grandes que somos, lo bien que lo hicimos todo, que éramos los primeros de la comarca. No, es un libro en el que hay una perspectiva interpretativa que está hecha con fundamentos, con crítica, ¿verdad? Con aplauso también. Y por último es un libro que está hecha, a él se le nota, pero cuando escribe también, bueno, por lo menos lo noto yo, es decir, cuando escribe también se le nota. Es un libro hecho con emoción, es decir, hay emotividad. La emotividad no es contraria, no es lo contrario, no es antitético a la crítica. El ser humano es razón, pero es emoción. Eso de pienso, luego existo, necesita un correlato. Siento, luego existo. Y entonces él creo que siente el libro. Y por eso yo creo que a los alturanos, es alturanos, ¿no? A los alturanos y las alturanas les va a gustar, porque van a leer a alguien que escribe no solo sabiendo de lo que escribe, sino sintiendo aquel lugar en el que está. Y por otra parte, eso también lo sé yo, o me parece que lo sé, el libro está hecho y transmite también una cierta idea que, bueno, es propia de cualquier profesional, ¿no? Pero si uno es historiador y mira al pasado y además es educador, pues debe tener muy presente. Está hecho para estimular algo, para despertar algo. Fijaros, no digo ya también, pero no digo aprender a propósito. Me gusta más estimular, despertar, animar, encender, provocar, motivar. Algo que es el sentido de la responsabilidad. Mirad, cuando estudiamos el pasado, sobre todo aquellas cosas que son dignas, no solo de ser recordadas, sino de ser prorrogadas, pues estudiamos ese pasado fundamentalmente por X, por Y, por Z, pero hay una cosa por la que también lo estudiamos, que es por buscar o conseguir una cierta, Walter Benjamin decía, una cierta solidaridad anamnética, solidaridad que viene del recuerdo, de la memoria. Hacemos memoria, recordamos la historia de otros para solidarizarnos con ellos. Es decir, para darnos cuenta que aquello fue valioso. Ahí hay muchos empeños, muchos trabajos, muchas actuaciones profesionales, muchas ilusiones de mucha gente que fue a la escuela. Yo he tenido ocasión de trabajar bastante con los alumnos con el tema de la historia oral, y compruebas que los señores y señoras, sobre todo más mayores que nosotros, recuerdan la escuela como algo casi mitificado, como algo fantástico, como un momento, como una cosa. Son pocos los que hablan mal de la escuela y de sus maestros. Ahora es otra cosa, pero en los tiempos históricos la escuela es un momento excepcional. El maestro es el maestro o la maestra. Entonces, ahí hubo muchas ilusiones de escolares, de administradores, gestores, políticos, de agentes de la vida comunitaria, de maestros, de maestras, de inspectores, de inspectoras, de alumnos, de alumnas, que hicieron cosas importantes.
Y nuestra solidaridad recordándoles consiste en pasar de la solidaridad a la responsabilidad. Eso es es la cadena de la historia. Nosotros estamos aquí para hacer mejor todavía el esfuerzo que aquellos hicieron. Y por lo tanto, todos los ejemplos, todas las instancias, todos los momentos, todas las actuaciones que en la historia podemos señalar como hitos porque nos sirven, o hitos porque no nos sirven, porque hemos de salir, hemos de evitar esas situaciones. Nunca más tengamos esas actitudes políticas, nunca más tengamos esos procedimientos didácticos, nunca más tengamos unos alumnos que no conseguimos que entiendan el valor del aprendizaje autónomo. Nunca más. Entonces, lo que hay que repetir y lo que hay que evitar es nuestra responsabilidad, y muchas veces es una forma importante de verla el estudiar en la historia y decir, esto que pasó nos hizo adelantar, y esto que se perpetuó, que permaneció demasiado tiempo, lo tenemos que evitar. De manera que yo creo que hay bastantes motivos para leer este libro, y creo que ya lo dije en otra ocasión, y exigirle que esperamos el próximo. Pues gracias a ustedes por escucharme un momento, a José Manuel por invitarme, al Ayuntamiento por haber contribuido de forma, creo que importante, a que Altura tenga un libro con estas dimensiones, y no me refiero al volumen, sino efectivamente a lo que el libro supone, porque vamos a temas económicos, creo que no está el concejal de Hacienda, ¿no? Pero esto cuesta dinero, y está hecho pues con una dignidad que incluye la concesión de que un libro tenga tantas imágenes, que es toda una concesión que hay que agradecer, porque las fotos seguro que también nos gustan. Pues felicidades a José Manuel, al Ayuntamiento y a todos vosotros, insisto, gracias. Y es cuando yo pienso, ¿y ahora yo qué digo, no? Pero lo voy a intentar. Bien, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los aquí presentes, a los invitados que tenemos aquí en primera fila, amigas, alturanos y alturanas. Gracias por compartir con nosotros esta tarde, que parece encapotada, aunque creo que, o parece también que nos va a respetar hasta el final del acto. Estamos esta tarde aquí, en este lugar que tengo a mi espalda, que es el edificio que albergó la escuela donde generaciones de alturanas y alturanos nos hemos formado. Y estamos presentando el último libro de José Manuel López Blay. No es la primera vez que Manolo escribe un libro, pero sí estamos asistiendo a la presentación del primer libro que escribe como cronista oficial de la Villa de Altura. Como la vida está llena de primeras veces, también es la primera vez que el Ayuntamiento de Altura participa, como decía Alejandro, de manera directa en la edición de una publicación de esta envergadura, siguiendo con la línea de trabajo de recuperación y puesta en valor de nuestra memoria como pueblo, de lo que somos como conjunto. El nacimiento del libro que hoy presentamos, su semilla inicial, se sitúa en marzo de 2020. Concretamente, en el proyecto de diseño que tenía como destino hacer las veces de pequeña introducción y folleto de recuerdo de esa exposición de la escuela en blanco y negro. Esa exposición que tuvo que ver retrasada su inauguración y finalmente pudimos disfrutar el pasado verano de 2020. El nacimiento de esta puerta a la memoria se produce, pues, como durante los últimos 15 meses prácticamente todo, tras el telón de un confinamiento global producido por la pandemia de la COVID-19. El estudio durante años, la dedicación a su profesión, la defensa de la memoria y la escuela pública y el arte de dar forma a las palabras del autor han hecho el resto para acabar conformando un nuevo documento para la historia de nuestra escuela y la historia de nuestro pueblo.
Bajo el título Altura, la escuela en blanco y negro, 1900-1970, este libro hace un recorrido a través de la escuela en nuestro pueblo de manera magistral. Un recorrido a través de quienes, niños y niñas por aquel entonces, fueron capturados por el objetivo de esas ya retiradas cámaras fotográficas e impregnaron con sus perfectas caligrafías libretas escolares y blocs de dibujo. Un recorrido en que podremos poner cara a maestras y maestros que creyeron en la fuerza de su profesión para alfabetizar, para educar en el mundo rural y que en ocasiones fueron castigados a la irrelevancia. Lo que encontrarán tras cruzar la portada es el reflejo de la sociedad alturana durante los primeros 70 años del siglo XX. La constatación de que desde hace muchos años la educación ha preocupado a los gobernantes locales y siempre, obviamente con matices, se ha pretendido mejorar las condiciones de la escuela en altura. Al hilo de esto, deseo dejar constancia pública una vez más del compromiso de este ayuntamiento que presido para con la cultura, la memoria colectiva y la defensa de la escuela, la de antes, la de ahora y la de mañana. Cuando era niña, mi abuelo, el tío Vicente el Molinero, me enseñó a escribir a través de las letras que componen mi nombre. Lo hizo con una perfecta caligrafía, bien acentuada, que ladeaba, dándole una apariencia que a mí me parecía majestuosa e imposible de repetir. La misma caligrafía con la que quienes escribían en las imágenes documentales que aparecen en el libro llenaron sus cuadernos en sus años de infancia. La misma caligrafía de nuestras abuelas y nuestros abuelos, que a base de esfuerzo y trabajo asistieron a una escuela cuando a sus familiares les fue posible, que vamos a conocer al detalle a través de estas páginas. Toparse de frente con caras conocidas, con las abuelas y los abuelos, que primero fueron niñas y niños. Nos topamos también con apellidos que compartimos, y eso es todo lo que vamos a experimentar, sentimientos. Tenemos ante nuestros ojos un documento que nos invita a viajar a través del tiempo, que una vez más pone el acento sobre la capacidad de la escuela para vertebrar y crear sociedades libres, críticas e iguales. Un documento que recoge todo el conjunto de ventajas que los libros, El refugio de los sueños, tienen. Os invito a disfrutar de estas páginas de manera calmada y fijándoos en los detalles históricos que harán aflorar recuerdos y sentimientos de nostalgia. Tenemos un nuevo libro de José Manuel López Blay, conjurado para trasladarnos a nuestra historia y a todas las historias de sus protagonistas a través de la mayor fábrica de oportunidades que conocemos, la escuela. De nuevo, y ya para finalizar, os vuelvo a dar las gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde. No me alargo más y os dejo con la persona que es hoy protagonista del evento y quien va a desmenuzar esas páginas que han salido de sus manos. José Manuel, adelante. Alcaldesa, miembros de la corporación, Alejandro, jueza de paz, y a cuántas personas os habéis acercado esta tarde a compartir un momento tan especial para mí. Muchas gracias. Voy a seguir con los agradecimientos, en primer lugar, al Ayuntamiento y al Instituto de Cultura del Alto Palancia por haber hecho posible la edición de este libro. Al Ayuntamiento por haber financiado en parte la edición y al Instituto de Cultura del Alto Palancia por haber autorizado generosamente a que aparecieran algunos trabajos que la institución ya me había publicado en este volumen, de manera que pudiera convertirse este volumen recopilatorio en mi primera publicación como cronista de altura. Agradecer también al equipo directivo del Colegio Público de Altura la facilidad para acceder a su archivo histórico que me ha permitido obtener información esencial para redactar algunos de los capítulos del libro. En especial también a Tomás Mínguez Colás, porque me ha ayudado a localizar documentación muy valiosa en la redacción de algunos de los apartados del libro. Alejandro Mayordomo, mi maestro, porque siempre sabe sugerirme los caminos y sobre todo porque me orienta cuando me encuentro perdido. A mi familia, especialmente a Trini, porque con sus observaciones me ayuda a salir de los atolladeros en que suelo
encontrarme cada vez que escribo un libro, a Samuel Ferrer, el editor, que cuida de los libros como si fueran suyos, a Pachi Guerrero, que siempre está cuando lo llamo, y a todas las personas que desde 2004 habéis compartido conmigo parte de vuestro álbum familiar, especialmente las fotografías escolares que se convierten y se han convertido en la columna vertebral de este libro. Y reitero, daros las gracias también a quienes os habéis acercado esta tarde a compartir un momento tan especial para mí. Sabéis que durante 38 años me dediqué a la enseñanza. En estos momentos vivo cerca del colegio público. Durante el periodo más riguroso del confinamiento, una de las cosas que más eché en falta fue el bullicio que rompe la mañana a la hora del recreo. Ese silencio infrecuente era una de las señales más poderosas de la presencia y de la cercanía de la muerte que nos rondaba. Durante ese periodo tan oscuro del confinamiento, lleno de miedo, muchas veces me quedé pegado a una reflexión que me reafirma en el convencimiento de que cada vez que se cierra una escuela se firma la sentencia de muerte de un pueblo. Por eso pienso que es necesario reivindicar la memoria de la escuela, porque la escuela no solamente prepara para la vida, la escuela es la vida misma, con todas sus caras. Este libro ha tratado de reivindicar la memoria de la escuela de altura entre 1900 y 1970. Como explicaba anteriormente la alcaldesa, el año pasado se dio una doble coincidencia, un doble aniversario muy importante para la educación y para la escuela de nuestro pueblo. En principio, el 20 de mayo de 2020 se cumplieron 60 años de la inauguración de este grupo escolar por parte del entonces gobernador civil de Castellón, Carlos Torres Cruz, en representación del Ministerio de Educación, del Grupo Escolar Virgen de Gracia, que era el primer edificio concebido específicamente para la enseñanza en nuestro pueblo y que venía a paliar un déficit de infraestructuras escolares que se arrastraba desde principios de siglo. Se produjo esa inauguración siendo alcalde don José Martínez Antich. El 23 de octubre también se produjo el 20º aniversario de la inauguración del nuevo colegio público Las Faldas de Santa Bárbara por el entonces conseller de la Generalitat, don Manuel Tarancón, siendo alcalde Manuel Carot Martínez. La doble coincidencia nos motivó a Trini y a mí a organizar una exposición alrededor de la escuela que planteara un recorrido por la historia de la escuela en nuestro pueblo entre 1900 y 1970 a través de fotografías, pero también de otro tipo de material escolar, libros, cuadernos y útiles de la cultura material de la escuela. Para acompañar la exposición a modo de guía de visita me propuse redactar un catálogo para que sirviera de visita didáctica a quienes se acercaran a verla. Era una exposición que, como se ha recordado, estaba planteada realizarse en las fiestas de marzo del año pasado. No hace falta explicar que no fue posible debido al decreto del estado de alarma y el consiguiente confinamiento. Pero ese confinamiento me permitió poder avanzar algunos de los trabajos que yo tenía iniciado respecto a la escuela de nuestro pueblo y plantearme la posibilidad de hacer una publicación un poco más extensa que se ha ido a las 465 páginas. Y que además entroncaba con mi obligación contraída a asumir el cargo de
de cronista oficial el compromiso de editar con cierta frecuencia pues, las investigaciones que yo fuera realizando sobre la historia de nuestro pueblo. El libro está estructurado en 5 capítulos y 2 anexos. En el primer capítulo, Espacios de la Escuela, se intenta documentar el largo proceso que se llevó a cabo en la construcción del Grupo Escolar Virgen de Gracia. Es un camino largo y tortuoso que empieza en 1927, durante el mandato de don José Llansana Bassas, alcalde en periodo de la dictadura de Primo de Rivera, y que se culmina, como he dicho anteriormente, en pleno franquismo durante el mandato de don José Martínez Antich. Es un proceso que se tuvo que enfrentar a frecuentes cambios en la normativa que afectaba a las construcciones escolares, a una guerra y una posguerra durísimas, a una escasez casi endémica de recursos económicos para destinarlos al objetivo de conseguir un espacio escolar, y también, por qué no decirlo, a diferente nivel de compromiso de las corporaciones que hubo entre esas 2 fechas. Pero he de decir que de una manera o de otra fue un compromiso compartido por ayuntamientos con posicionamientos ideológicos muy diferentes. Como digo, empezó en la dictadura de Primo de Rivera, continuó ese propósito en la época republicana, incluso en plena guerra civil, y después en los primeros ayuntamientos del franquismo. Decir que es una investigación que no he podido concluir. Desgraciadamente no he podido localizar el proyecto que al final se ejecutó en un lugar que no estaba previsto en un principio, y además con un programa arquitectónico mucho más sencillo del que estaba planificado en el año 27. Pero todo tiene su cara y su cruz. A cambio hemos localizado documentos muy valiosos y muy curiosos. El primero se trata del proyecto de construcción de un centro escolar en el área conocida como Era Lozano, que básicamente reproducía el proyecto republicano, después retomado en el primer ayuntamiento franquista, por el arquitecto valenciano José Cort Botí. Y después también hemos localizado otro proyecto que tampoco se llegó a ejecutar en una parcela municipal entre la calle Calvario y la calle del Berro en 1950, con unos planteamientos arquitectónicos y pedagógicos muy avanzados a cargo del arquitecto madrileño Luis Gamir Prieto. Pero sobre todo, seguramente lo que más os puede llamar la atención es que tuvimos la inmensa suerte de rescatar un expediente ampliamente documentado del estado de las infraestructuras escolares en el año 1947. Las 8 escuelas o aulas que funcionaban en aquel momento, algunas de titularidad pública y otras a través de un contrato de alquiler a personas particulares. En concreto, en el año 1947 había 3 escuelas en la Escuela de la Torre, o en la calle San Vicente, una escuela en la casa parroquial, en la calle de las Parras, otra escuela en lo que se llamaba la Pescadería, en la actual calle del Muro, otra escuela en la calle Peñicas, Marcelino Oreja, entonces, ahora Juan Terrada, y otra en la calle La Palmera, encima de la actual frutería, y finalmente una escuela de párvulos en la calle de los Desamparados. Es curioso porque además se han conservado las fotografías de los locales que os acabo de decir. Quiero acabar este capítulo con una reflexión, puesto que el nuevo colegio ya tiene 21 años, seguramente más pronto que tarde nos tengamos que plantear construir una nueva infraestructura escolar para hacer frente a futuras demandas educativas. A mí me gustaría que
esto que estamos pasando, este periodo tan oscuro, al menos sirviera para aprender algunas cosas. Especialmente es un mensaje para los arquitectos escolares, y es la necesidad de construir centros escolares que puedan estar mejor adaptados para hacer frente a posibles y futuras situaciones excepcionales. Me refiero a la necesidad de repensar el espacio escolar, planteando escuelas más abiertas, escuelas y aulas sin tantos muros. En el segundo capítulo, la escuela depurada, trata de documentar el proceso de depuración que sufrió el magisterio que ejercía en Altura en época republicana al acabar la guerra. Es un ejemplo más de una larga lista de trabajos de investigación que viene a demostrar que se trató de un proceso de naturaleza bifronte, es decir, por un lado trató de castigar la conducta profesional e ideológica del magisterio durante la época republicana, pero por otro lado también tuvo una naturaleza preventiva, intentó evitar que esas conductas pudieran repetirse en el futuro. Vuelve a corroborar también otra de las características que habían puesto de manifiesto los trabajos de investigación, como es el hecho de que se trató de un proceso completamente arbitrario y desproporcionado. Pero si hay algo que me llama poderosamente la atención es que cuando los trabajos de entornos próximos, como el de la provincia de Valencia, realizado por los profesores Fernández Soria y Agulló, o el de la provincia de Castellón por el profesor Vilanova, sitúan en un 20% aproximadamente el porcentaje de maestros y maestras que sufrieron algún tipo de sanción, cuando llegamos a Altura ese porcentaje se eleva al 50%. Y no voy a decir la razón, la explicación que yo he conseguido. Pienso que es mejor que cada uno saque su propia conclusión, pero ya os avanzo que no se debió ese alto porcentaje al hecho de que el magisterio que ejerció en Altura durante la época republicana fuera especialmente comprometido desde el punto de vista político ideológico. El siguiente capítulo habla de la participación social en la escuela, a través de la crónica de las decisiones que en diferentes momentos históricos toman los órganos de participación, en concreto el Consejo Local de Primera Enseñanza durante la época republicana y de guerra y la Junta Municipal de Enseñanza Primaria en tiempos del franquismo. Solamente me gustaría que centrarais la atención en la diferente composición y el diferente cometido que tuvieron estos órganos en función también del momento histórico en el que estuvieron en funcionamiento. El cuarto capítulo, Escrituras vigiladas, es una investigación sobre cuadernos escolares, en concreto sobre los cuadernos de rotación que se elaboraron en la clase de don Jaime Ramón y Porcel entre los años 1963-1971. Para quienes no sepáis qué es un cuaderno de rotación, intentaré explicarlo de una forma sencilla. Un cuaderno de rotación es un cuaderno escolar de elaboración colectiva donde se reflejan algunas de las actividades que se realizan diariamente en el aula, seleccionadas con intencionalidad y que tenían una doble función. Por un lado, daban cuenta del quehacer cotidiano en el aula, pero sobre todo servían a la inspección para comprobar si se cumplían las prescripciones emanadas desde los órganos directivos del Ministerio de Educación, especialmente aquellas que tenían que ver con la enseñanza religiosa y la formación patriótica. ¿Por qué me atreví a hacer esta investigación? Pues porque la posibilidad de acceder a la colección casi completa, digo casi porque falta un cuaderno o dos que no hemos podido localizar, de los cuadernos de rotación que se elaboran en la clase de don Jaime entre 1963
1971, me ofrecía una perspectiva privilegiada e infrecuente, porque no es la primera vez que se hacían investigaciones sobre cuadernos de rotación, pero creo no equivocarme si digo que era la primera vez que se hacía una investigación sobre un periodo tan extenso, con una cantidad tan importante de cuadernos de una misma clase gestionada por un único maestro. Solamente decir que de la lectura de los cuadernos se obtiene la sensación, el convencimiento de que se tratan de cuadernos con escrituras vigiladas. Dicho de otra manera, en el cuaderno no esperéis encontrar creatividad, ni ideas propias, ni sentimientos. En el cuaderno aparece lo que tenía que aparecer porque lo dictaba el maestro y porque era obligatorio que apareciera, porque entre otras cosas tenía que estar escrito para que después, cuando llegaba la visita terrible del señor inspector, pues diera el visto bueno a la actividad del maestro. Pero sobre todo, si demuestra algo, es que la escuela del franquismo fue un espacio privilegiado de adoctrinamiento y de inculcación ideológica. En el último de los capítulos, Los rostros de la escuela, he hecho una selección contextualizada, categorizada, para favorecer también una mirada más instructiva del fondo del Museo de la Memoria, que sabéis que es esa fototeca colectiva que hemos construido entre todos desde el año 2004, y he hecho una selección de las fotografías escolares. Aprovechar también para decir que ese fondo del Museo de la Memoria en estos momentos estamos trabajando para que pueda convertirse en una fototeca incluida dentro del archivo municipal y que pueda ser accesible para las personas con curiosidad o para los investigadores. Las he agrupado en 4 bloques para que resulte una lectura más provechosa: las fotos de posado individual, las de posado colectivo, otras fotos que reflejan la vida cotidiana del aula, bien de excursiones, de viajes, festivales, etc. Y un 4º capítulo en el que aparecen maestros y maestras que ejercieron en diferentes periodos en reuniones de carácter profesional o de carácter festivo, o incluso en sus contactos con otros vecinos de la villa. Justificar solamente por qué no aparecen todas las fotos que me habéis facilitado, a veces porque la copia de que dispongo no tiene la calidad suficiente para después reproducirla en una imprenta, o bien porque la copia está muy deteriorada. Y otras, muy a mi pesar, no han aparecido porque llegaron a mis manos justo cuando el libro ya estaba en la imprenta, y volverlo a remaquetar pues era un poco oneroso. Me duele especialmente que una fotografía que me llegó al poco tiempo de tener el libro ya en casa no pueda aparecer por su valor simbólico. Era un grupo de niñas con doña Carmen Volter Bettencourt, que fue la primera directora del grupo de niñas una vez se inauguró este centro. Y aprovecho también para hacer una invitación a que sigáis buscando fotografías, seguro que las habrá, porque voy a recoger el guante que me ha lanzado mi maestro y me voy a comprometer a hacer el libro de la EGB, la historia de la EGB, y por tanto habrá que ponerse a buscar fotografías entre 1970 y 1990, que es la fecha en que se aprobó la siguiente ley de educación, la LOCSE. Solamente, y ya con eso acabo, me gustaría que, además de emocionaros cuando veáis un rostro familiar, el del abuelo, el de la madre, el vuestro mismo, intentéis hacer una mirada un poco más allá, porque una fotografía es una representación intencionada de la realidad. En el acto de
de apretar el disparador hay intencionalidad. A veces es tan importante lo que aparece y cómo aparece como lo que excluye el fotógrafo. Me gustaría invitaros a que en las fotografías intentarais analizar la evolución de las ratios, por ejemplo, es decir, la cantidad de alumnos y alumnas a las que tenía que educar un maestro y una maestra a lo largo del proceso histórico que se documenta, que os fijaréis en la situación económica que se intuye en el alumnado que aparece, en la omnipresencia de la religión, en la escuela del nacionalcatolicismo, en las prácticas de aula, algunas os sonarán, otras os sonarán a marcianos si sois jóvenes. Solamente decir que también por indicación del profesor mayordomo coloqué al final 2 anexos que pueden ser un poco onerosos de lectura, pero que reflejaban el listado de ceses y de nombramientos de los maestros que aparecen en el libro de actas, y también otro con las reuniones del claustro y del consejo escolar. Y acabo como empecé, agradeciendo a todas las personas que habéis hecho posible este libro. Yo he puesto las palabras, pero muchos y muchas de vosotros habéis puesto la materia con la que se ha hecho. Y también, una vez más, a cuantas personas os habéis acercado a compartir conmigo un momento tan especial como es la presentación de un libro. Espero que al leerlo disfrutéis al menos tanto como yo disfruté cuando lo escribí. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, nos ha respetado el tiempo, que era una parte importante. José Manuel, enhorabuena, disfrutaremos del libro leyéndolo. Alejandro Mayordomo, gracias por habernos acompañado y por haber asesorado y colaborado con José Manuel. Rocío Batambeza, gracias. Cristina, vecinos, a la escuela, corporación, inspector, a todos los maestros, nada. Buenas tardes. Y a ver si podemos hacer pronto más actos de este tipo, y si puede ser estando un poco más juntos. Me parece que estemos medio peleados y sin mascarilla. Vale, buenas tardes y gracias.